Hola, qué emoción tenerte aquí. Me da mucho gusto darte la bienvenida a nuestro curso. Estoy convencida que este formato te dará la libertad que necesitas para aprender a tu propio ritmo. Recuerda, tu progreso es tu mayor motivación. Así que adelante y espero que disfrutes el contenido del día de hoy. Concepto y fundamento de los derechos humanos. Los problemas del concepto de derechos humanos. Entre los principales problemas del concepto de los derechos humanos se encuentran los debates sobre su universalidad, las deficiencias de implementación y cumplimiento, las tensiones con el relativismo cultural y el uso político e instrumentalizado del concepto. A continuación, los problemas más significativos. Críticas a la universalidad. Sesgo occidental. La Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido señalada por algunos críticos como un documento con un sesgo occidental, que refleja más los valores liberales de Occidente que un conjunto de valores verdaderamente universales. Se argumenta que, al priorizar los derechos individuales, ignora visiones del mundo que enfatizan más lo comunitario. Relativismo cultural. El relativismo cultural cuestiona la validez universal de los derechos humanos, sosteniendo que los valores morales y las prácticas culturales varían entre sociedades. Para esta perspectiva, algunas costumbres locales pueden entrar en conflicto con ciertos derechos humanos, lo que plantea un dilema sobre cuál debe prevalecer. Límites de la universalidad. Los argumentos relativistas sostienen que el derecho internacional de los derechos humanos se basa en un conjunto limitado de experiencias que no representan a todas las personas ni a todas las sociedades. Problemas de aplicación y cumplimiento. Falta de mecanismos efectivos. A pesar de la existencia de órganos y mecanismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, existen limitaciones significativas en su capacidad para hacer cumplir las normas y proteger los derechos. La falta de aplicabilidad de las normas y la débil implementación de las recomendaciones contribuyen a una cultura de impunidad. Hipocresía estatal. El concepto se debilita cuando los propios Estados, miembros de las organizaciones internacionales, violan sistemáticamente los derechos humanos en sus territorios. En algunos casos, utilizan el tema como herramienta política contra otros países mientras ignoran sus propios abusos. Debilidad institucional. En muchos países, la corrupción sistemática, la inestabilidad política y la debilidad de las instituciones dificultan la protección efectiva de los derechos humanos. La falta de acceso real a la justicia agrava la situación.
Críticas a la intervención humanitaria. Instrumentalización política. Las intervenciones humanitarias armadas, destinadas a proteger los derechos humanos, han sido vistas con escepticismo. Los críticos señalan que, a menudo sirven como excusa retórica para justificar intereses geopolíticos o económicos, desvirtuando el propósito original. Imposición cultural. Algunos ven la intervención humanitaria como una forma de imponer coercitivamente valores occidentales sobre otras culturas, ignorando el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Vínculo con el poder y el desarrollo histórico. Construcción sociohistórica. A diferencia de la visión tradicional, que los considera inherentes al ser humano, la visión crítica postula que los derechos humanos son el producto de luchas y procesos sociohistóricos. Esto sugiere que no son conceptos atemporales, sino el resultado de dinámicas de poder. Discurso de la modernidad. Algunos estudiosos argumentan que el concepto de los derechos humanos emergió como un elemento del discurso de la modernidad occidental, sin ser necesariamente una representación universal de todas las culturas y épocas. Concepto diluido. Pérdida de especificidad. Con el tiempo, el concepto de derechos humanos se ha extendido hasta abarcar casi cualquier lucha social, lo que provoca una pérdida de su especificidad y claridad. Esto puede dificultar su aplicación concreta y el establecimiento de prioridades. Uno de los principales problemas del concepto de derechos humanos es la ambigüedad terminológica. Mientras algunos autores los entienden como derechos naturales inherentes a la condición humana, otros los conciben como construcciones jurídicas positivizadas en tratados constitucionales o leyes nacionales. Esta diversidad genera un debate. ¿Los derechos humanos son universales por naturaleza o son producto de un consenso histórico-cultural? Relativismo cultural contra universalismo. Otro dilema conceptual surge del enfrentamiento entre universalismo y relativismo cultural. El universalismo sostiene que los derechos humanos pertenecen a toda persona por el simple hecho de serlo, sin importar tiempo o lugar. En contraste, el relativismo argumenta que los valores y derechos dependen de la cultura, por la que no puede imponerse un modelo occidental de derechos a sociedades con tradiciones distintas. Problemas de positivización. Existe también el problema de la positivización de los derechos humanos. Si bien los tratados internacionales y las constituciones lo reconocen, en la práctica muchas veces no se cumplen. Surge entonces la pregunta: ¿un derecho humano existe solamente cuando está garantizado jurídicamente o tiene validez independientemente de su reconocimiento legal? Amplitud creciente de su catálogo. Con el paso del tiempo, la lista de derechos humanos se ha ampliado considerablemente. De los derechos civiles y políticos clásicos, se ha pasado a los derechos económicos, sociales, culturales e incluso colectivos, como los derechos de los pueblos indígenas o los derechos al medio ambiente sano. Esta expansión genera debates sobre cuáles deben considerarse realmente derechos humanos y cuáles son aspiraciones o reivindicaciones sociales. Problemas de justiciabilidad. Un aspecto central es la dificultad para hacer efectivos ciertos derechos humanos. Mientras que el derecho a la vida o a la libertad personal es relativamente claro en su protección judicial, derechos como la vivienda digna o el acceso a la cultura presentan problemas de justiciabilidad, ya que dependen de políticas públicas y de recursos económicos. En conclusión, el concepto de derechos humanos enfrenta problemas por su ambigüedad, su universalidad discutida, la amplitud de su catálogo y la dificultad para garantizarlos plenamente. Con esto concluimos la sesión del día de hoy. Te animo a reflexionar sobre lo que has aprendido. ¿Qué idea te pareció más útil? ¿Qué desafío crees que enfrentas al aplicar lo aprendido? Recuerda que tu aprendizaje no termina aquí. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.